Buenas noches, todo regresa, el otoño ya está aquí, el Corte Inglés y el otoño ya viene con fuerza. No vamos a hablar de los catalanes, hoy no, pero sí vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que el búnker regrese. Adelante, cabecera. Buenas noches, yo soy José García Medina, me acompaña mi compañera de búnker, Lidia Fernández. Buenas noches. Buenas noches. Y tenemos con nosotros a nuestra invitada, doña Isabel González Fombona, psicóloga, donde una de sus especialidades es el tema que vamos a tratar hoy, el bullying. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo empezaría haciendo un relato sobre uno de los bullying que hemos sacado. Hoy deberíamos haber tenido aquí una invitada, pero el miedo, el agobio, digamos, el acoso es tal que prefiere más no venir. Así me dijo. Entonces me gustaría que Lidia nos hablara de uno de los últimos casos que hemos recogido. Bueno, el caso que traigo es de este enero de 2017, en el que una niña de Murcia con 13 años se suicidó tras llevar 3 años sufriendo bullying. Había intentado suicidarse una vez más. El 29 de agosto su madre la encontró en casa porque había ingerido una cantidad bastante grande de pastillas. Y bueno, la madre, al ver que la niña sufría bullying y estaba siendo acosada y no encontraba ninguna solución, fue al instituto, les pidió alguna solución, alguna alternativa que podían hacer. El instituto lo que les dijo es que ya habían activado el protocolo que se utilizaba en estos casos y que, bueno, que lo único que podía hacer era solicitar un cambio de clase porque había tenido mala suerte al encontrar a los compañeros que tenía. Pero el cambio de clase al final no se produjo y pues ella recurrió a la Inspección de Educación. En la Inspección de Educación les dijeron que no tenían constancia absolutamente de nada de lo que ocurría, cuando se supone que el instituto tiene que dar parte a la Inspección de Educación para que ellos pues les den unas medidas que llevar a cabo. Y en la inspección pues les permitieron cambiar a la niña de instituto, pero esto no sirvió de nada porque en el instituto nuevo siguió sufriendo acoso y al final pues la niña decidió quitarse la vida el 10 de enero de este año. Y la madre encontró una carta de finales de año donde la niña ya se despedía de sus padres y de algunos amigos. Buenas noches, Isabel. Buenas noches. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues terrible, suceso trágico como ha pasado otras veces y al final en muchas ocasiones tristemente pues los niños llegan a este punto, niños jóvenes que ya no lo pueden resistir y yo creo que a veces tienen una presión tan alta que bueno, pues la opción que ven es esa y deciden pues muchas veces, digo, terriblemente quitarse la vida. Yo, pienso que a veces los adultos, sobre todo los adultos responsables, en ese caso del entorno escolar, inspección educativa, etcétera, no se dan cuenta de que los niños acosados, jóvenes acosados, pues reciben tanta presión continua. Además, es que tenemos que pensar que es de forma continuada, que muchos adultos no resistiríamos. De hecho, los adultos, cuando en nuestro entorno laboral hay algún problema, podemos pedir la baja laboral. Los niños no pueden pedir la baja escolar. Quiero decir, estamos hablando además de personas que todavía no están maduras psicológicamente, emocionalmente, que su capacidad de defenderse es menor, que siempre se habla de que tienen que en casa a los niños acosados pues ayudarles a defenderse. Bueno, pues no es esa la cuestión o el problema. La cuestión o el problema es que hay una persona que está agrediendo de forma continua, de forma violenta, y ahí es donde hay que incidir lo primero, prioritariamente. Entonces, claro, hay que intentar concienciarse de la situación que viven estos niños e intentar imaginarse, bueno, pues quizás ponerse en su lugar y imaginarnos si nosotros lo podríamos resistir.
Hombre, el hacer ese efecto empático en donde podemos situarnos en el papel del niño sería muy bueno, seguro, para los padres del acosador. Bueno, sería estupendo para los padres del acosador, para todos, directores de colegio, profesores. Sí, porque parece que lo toman en broma, sí, sí. Que es un juego de en niños. En muchas ocasiones sí, no todos, pero en muchas ocasiones sí. La verdad que es terrible oír eso de es un juego de niños, cuando además en nuestra bibliografía, yo les daría bibliografía para leer continuamente. Eso es una de las cosas que antes es uno de los errores que se contempla de definición, ¿no? Que muchas veces se oye es una cosa de niños, ¿no? Cuidado, para un adulto, como ya somos adultos, somos mayores, no sabemos defender. Para mí a lo mejor es una cosa de niños, pero es que no te está pasando a ti, le está pasando a un niño, que para él es un mundo. Y tendríamos que decir que, bueno, vamos a hablar de esos perfiles del acosador y el acosado, pero habría que avisarle al acosador que puede llegar en un momento dado un problema muy grave para el acosador, que es que el efecto secundario sea todo lo contrario a lo que espera. Y se encuentre, pues si estamos en Estados Unidos, con un M16 en la mano disparando a toda la clase. Sí, puede encontrar el efecto contrario. Evidentemente ha habido, y además también ya digo, en nuestra todos los estudios que tenemos así publicados, pues también se contempla esa posibilidad de que el joven o el niño o niña joven agredido pues se rebele y justo cause ese efecto también de reacción agresiva. Efectivamente. Isabel, ¿cuál es el perfil del acosador? Bueno, el perfil del acosador, una persona con un temperamento de base ya bastante agresivo, con tendencia a la impulsividad, con dificultades para controlar no solo sus impulsos, sino su frustración. Tiene dificultades para poder superar frustraciones, muy poca capacidad de empatía, de ponerse en lugar del otro y de conciencia de daño, que están haciendo daño, de conciencia, dificultades para relacionarse de una forma más sana y más efectiva con los otros, y también se está barajando ya cada vez más que en el fondo tienen una baja autoestima, cosa que ellos quieren tapar al máximo posible. Intentan mantener pues ese poder, ¿no? O esa admiración entre comillas por parte de los demás, imponiendo pues lo que ellos quieren y el momento en que ellos quieren, a través de la fuerza. Pero podemos estar hablando de que son unos enfermos. Bueno, no sé si utilizar la palabra enfermedad para definirlos. Yo diría que problemas de conducta, problemas de autocontrol, y puede derivar, sí, posiblemente, claro, cuando no se contempla mucho ese tipo de enfermedad en niños y jóvenes todavía, pero sí a partir de la adolescencia y el desarrollo total cerebral, cuando ya está desarrollado, y la madurez total del cerebro, emocional, psicológica, cognitiva, pues ahí, a partir de ahí, podemos haber encontrado, claro, podemos encontrar que esos niños que antes agredían, que hacían bullying, que hacían acoso, pues mira, ahora que son mayores o casi adultos, pues resulta que tienen una enfermedad o una patología, ¿puede ser? Una falta de empatía puede ser un psicópata. Pues claro, sí, pero bueno. Pero vamos a tratar... evidentemente no todos no van a ser así. Como off the record estábamos antes hablando, hay que tratarlo de forma individual. Hay que tratarlo de forma individual. No sé si todos los psicópatas adultos en su infancia, adolescencia habían acosado, ni todos los que acosan y ahora en su entorno escolar el día de mañana van a ser psicópatas. Eso no es así, no hay perfiles exactos ni mucho menos. Sí, pero que los familiares estén alerta, tanto teniendo en casa a un niño acosado como a un niño acosador. Hombre, eso por supuesto. El problema muchas veces es que las familias, o un grave problema para mí es que las familias del acosador son máximas responsables de la conducta que hace su hijo o su hija en el entorno escolar, que no son capaces de admitir eso, de parar eso. Admitir me refiero a que no les interesa ver eso, o lo ven normal, o no quieren ver eso en sus hijos porque quizás muchas veces los padres pues realizan esas mismas conductas en casa, o les parece, no ponen límites, no ponen normas, y es mucho más cómodo. Muchas veces refleja la comodidad social que hay, tanto a nivel familiar como a nivel de responsables escolares y sobre todo directores de colegios e institutos. La comodidad no es una forma de resolver problemas, y yo creo que la mayor parte de las veces uno se guía por lo cómodo, y lo cómodo que es no veo nada, es cosa de niños, aquí no hay nada. Hombre, había un tipo de educación en mi época, yo voy a hacer 59 años, que era todo lo contrario a lo que estamos viendo hoy.
que es una especie de laissez-faire, de dejar sí, hacer. el laissez-faire, eso lo tenemos nosotros ahí. Entonces, el tipo de educación, sí. Yo recuerdo que a la más mínima, pues el profesor sacaba la mano a pasear y nos ponía las pilas. Hoy en día casi vemos al maestro o al profesor siendo, como quien dice, acosado. Sí, sí, sí. Porque no pueden tocarlos. Claro, no es ni un extremo ni el otro. Sí. Claro, ese péndulo que está ahí de un lado a otro, deberíamos pararlo y buscar un equilibrio justo. Sí, sí. La verdad es que además yo me he encontrado a lo largo de todos estos años trabajando con el acoso con profesores que realmente no se ven apoyados. Profesores que sí que lo ven porque lo ven y bueno, pues yo he hablado con ellos, lo han comentado, pero que no tienen herramientas o apoyo por parte de la dirección del colegio, del instituto, para poder abordar realmente de forma eficaz ese problema. Y bueno, ellos lo ven porque muchas veces también hay testimonios de compañeros o compañeros que lo comentan con sus padres, los padres lo explican o también lo hacen llegar de alguna manera al colegio, lo avisan, pero que bueno, si no hay, ya digo, implicación total por parte y bueno, una sensibilidad hacia este problema por parte de la dirección del colegio, del instituto, es imposible que un profesor por sí solo o apoyo de todos los profesores pues también lo pueda resolver. La verdad, hay que dar también apoyo a los profesores que sí que quieren hacer algo. Cuando hablamos de tú dentro de la especialidad como psicóloga, dentro de la especialidad del bullying, de una de tus especialidades, ¿qué soluciones podremos tener tanto con el acosador como con el acosado? Bueno, como siempre se dice, recursos, desde luego, por supuesto, a todo nivel, a los colegios e institutos, y que esos recursos además se lleven a cabo, porque hay protocolos de intervención, hay colegios e institutos que yo conozco que ahora están comprando y haciéndose con métodos ahora mismo ya a principios de curso y formas para poder prevenir, que eso es muy importante, la prevención, para poder educar y formar de una forma continuada, porque no se trata, que las charlas son importantes, porque yo he ido a dar charlas y no solo pues a colegios, centros culturales, y son importantes, pero eso no vale para nada si no hay una continuidad de intervención luego en un colegio o instituto, porque el curso es muy largo. Con lo cual, pues bueno, es cada poco, igual que incidimos en determinadas cosas y intentamos, bueno, mentalizar a la gente con cosas que no son importantes, esto que sí que es importante hay que continuamente recordarlo de diferentes formas, pues con juegos didácticos, con conversaciones en las que participen, actividades lúdicas que participen pues todos los alumnos, y que ahí pues entren en juego pues esas cuestiones importantes que nos ayudan pues a ver el otro como un ser humano y a que sea respetado, ¿no? Como un igual. Juegos de empatía, actividades de rol, hay muchísimas, y se puede, con el presupuesto que a veces yo sé que es poco, pero que tiene un colegio o un instituto, pueden hacerse con eso. O si no hay un buen presupuesto, puede hacerlo de una forma quizás más manual, ¿no? Y ideas hay a montones. Por internet yo recibo continuamente pues profesores que han ideado cosas muy ingeniosas pues para concienciar a los alumnos. Quiero decir, si un profesor, ya digo, quiere, o un director realmente quiere que eso pues en su colegio se dé y se haya una buena prevención, lo puede obtener aunque no tenga los grandes recursos económicos. Sobre todo yo creo que es el interés y el ponerse a trabajar en ello. Porque hay lugares que lo esconden, lo tapan. Sí, lo hay. Sí lo más hay. De los que nos gustaría. Desde la asociación con la que yo colaboro acá, y de Asociación de Acoso Escolar contra el Acoso Escolar de aquí de Asturias, pues lo hemos comentado muchas veces, tanto la presidenta Encarna como yo, hablando muchas veces, pues ella que habla con muchos directores de colegios, profesores, pues sí lo hay. Y se sabe que hay una serie de leyes que se dictan contra el acosador. Sí, pero bueno, las razones que tiene cada uno, ¿no? No sé, nosotros sospechamos muchas veces que a veces es una forma errónea de verlo, ¿no? Decir, oye, pues no admitimos que hay un problema de acoso, viene inspección educativa, nuestro colegio ya está señalado. Pues no señor, su colegio pues tiene que ser una entidad suficientemente responsable para, si hay un problema de este calibre, pues sí, resolverlo, y todo lo contrario, que sea un ejemplo de colegio donde los problemas se afrontan, no se esconden, y que eso sea un modelo, ¿no?
Sí. para los demás. Es que eso yo lo veo de otra manera. Una es que, forma de enseñanza claro, lógica. Claro, es que... Esconderlo, desde luego, no va a facilitar. Y luego pues habrá otros intereses, no lo sé, si hay... Sí. Eso ya no entro ahí. Sí, pero bueno, no nos vamos a meter en No, esa... no. Eso Lidia, ya lo creo que todos lo entendemos. Teníamos datos por ahí. Sí, bueno, lo que estuve mirando es las estadísticas de los niños acosados, por qué acosan, y encontré que bueno, 1 de cada 10 alumnos admite haber sido acosado alguna vez. Hay diferencias entre niños y niñas. De hecho, sale que las niñas reciben más acoso, sobre todo en redes sociales, que ahora está muy de moda. Luego, además, los acosadores, la gran mayoría dicen que no saben por qué lo hacen. Otros dicen que, bueno, que son bromas, lo que pasa es que se llevan a más. Y alguno que otro sí que reconoce que es por el aspecto físico de su acosado, por gustos, etcétera. Y bueno, yo quería añadir que el Código Penal no pone nada específicamente acerca del castigo que le puede caer a un acosador, porque no está incluido, pero sí es verdad que los centros y la administración educativa son responsables de frenar estas cosas y de poner límites, y hay protocolos para llevar a cabo que muchas veces no se llevan. Sí, volvemos a lo que antes decíamos de laissez-faire, dejar hacer y que esto se solucione solo. Sí, esto me huele a política también. Eso, cosa que no es así. Esto que se solucione solo nos trae cosa de que cabeza. No es así. Yo creo que luego se hace un esfuerzo a raíz de acontecimientos dramáticos como suicidios de niños, es cuando realmente se intenta, como siempre pasa en todo. De hecho, yo creo que lo del acoso se empezó a coger importancia a raíz del primer suicidio en el País Vasco de un niño menor al acoso, y ahí es cuando empezó un poco a destaparse este tema. No es porque antes no existiera, sino porque siempre se destapa o digamos que se toma en serio cuando ocurren hechos dramáticos. Y hay una protesta ya, un miedo más social, ¿no? Pero bueno, sí, realmente hay una incidencia muy alta, de un 24% más o menos en escolares de acoso, y una diferencia, yo diría, entre hombre y mujer, más la mujer es más acosada o las chicas son más acosadas de una forma más sutil, más verbal, o más de forma de discriminación social, y como bien dices tú, a través de las redes sociales habrá de una forma tremenda. Los chicos quizás van más de frente y hay una agresividad más física. Pero bueno, alarmantemente pues en mujeres, en chicas se está incrementando. Yo quería hablar de la persona que hoy nos falta aquí, que incluso llegan a hacer pintadas, intentando reírse de su hija, pintadas. Ya. Esto llega un momento en el que, bueno, en mi época yo tenía un acosador, yo era acosado, y en mi época el acosador llegó un momento en que tuve que pararle y romperle la muñeca. Lo siento mucho, soy muy empático, pero... Ya no podías más. No podía más y le rompí la muñeca. Y no la muñeca, la Nancy, sino la muñeca. Entonces yo creo que tenemos que empezar a pensar, a ver, pequeños cabroncetes que estáis ahí mirando, que tengáis cuidado a la hora de hacer daño a alguien, no sea que... Vosotros también acabáis recibiendo. Exacto. Sí, pero bueno... Eso sería algo que hay que decir también. Sí, también es algo que hay que decir, y hay que hablar más de los acosadores y de los observadores también. Los acosadores, bueno, creen que hay impunidad total porque ellos de alguna manera pues van haciendo un tejido, ¿no? En muchas ocasiones de grupo que les siga y demás, y ellos muchas veces pues la nivel de conciencia que puedan tener realmente puede ser cierto que sea bajo y no sepan muy bien por qué acosan. Al final se les pierde un poquito la razón, ¿no? Porque lo que consigue son refuerzos continuos e inmediatos a nivel de satisfacción inmediata, ¿no? Pues el ver que pues consiguen poder sobre otra persona, que consiguen que la otra persona ponga cara de miedo, que huya, que tenga, pues eso muchas veces alimenta, ¿no? El ego, un ego más bien enfermizo, ¿no? Un ego negativo de la persona, y eso pues les hace crecerse o sentirse mejor. Entonces a veces ya pierden hasta la razón y luego no saben muchas veces tampoco cómo salir de ahí. ¿En qué etapa empieza a producirse el acoso? ¿En qué, digo, etapa?
Instituto, colegio. Colegio, no, ya colegio. A ver, la prevalencia o la incidencia mayor la tenemos entre los 10-11 años hasta los 13-14, pero ya ha habido casos pues de menores de 8 años. O sea que estamos hablando de que puede estar bajando esa tasa a menores todavía de 8 años. Sí, hombre, los hay. La prevalencia no es tan alta como en la preadolescencia y adolescencia, pero sí los hay. Hombre, sabemos que en la adolescencia se está moviendo una química. Claro, sí, hormonal. Sí, sólida, líquida y gaseosa. Pero esa que empiece tan temprano parece increíble. Parece increíble que un crío de 8 años quiera hacer daño y por sentirse el dueño el jeque del emirato, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que empezar desde parvulitos. Sí, eso sería lo ideal. Con la educación, yo diría educación humana, emocional, social, podemos llamar de muchas maneras, todo ello es importante. Pues sí, sería muy, muy interesante y bueno, yo me consta que hay muchísimos colegios e institutos que ya lo hacen y pienso que no solo lo tienen que hacer, lo dicho y repito y reitero, que tiene que ser de una forma constante. Igual ya digo que por medios de comunicación, cuando se quiere, nos inciden en información continua todos los días o todas las semanas. Eso tiene que ser una información también muy constante y que llegue de diferentes formas. Cuando lo están grabando con el móvil y lo cuelgan en YouTube, eso es un biofeedback, ¿no? Eso es un feedback sí. que está ahí retroalimentándose. Y que eso permanece en las redes, entonces eso es tremendo. O sea que las redes al final también están haciendo... Las redes como las de pesca o cualquier otra red enganchan ahí y soltar eso es muy complejo. La misma palabra lo dice, es una red. Una pregunta, si no quieres no me la contestes, pero dentro de esos perfiles, ¿veríamos a Trump como un acosador o como un acosado que ahora es acosador? Hombre, Trump yo lo veo como un presidente, una persona, en muchos aspectos lo veo como inmaduro, un niño, como que se toma determinadas cosas como un juego o que se divierte con cosas que a los demás pues nos puede un poco parecer increíble, ¿no? O que se toma poco en serio determinadas cosas y en cambio en serio cosas que no son tanto. Entonces, sí, dime. Bueno, a partir de ahí ya no te puedo decir más, pero... Yo te lo preguntaba por la falta de empatía. Sí, tiene bastante falta de empatía y bueno, pues él tiene como determinadas ideas que pase lo que pase, yo creo que cree en ellas y ya está, no hay vuelta de hoja para él. Ya él mismo si no, la sensibilidad la tiene menor, una sensibilidad menor, sí. La verdad es que este tema es serio y es un tema serio, sí. Y no quiero pasar de la seriedad al cachondeo, pero la imagen del acosador debemos eliminarla por el bien de la sociedad. Por el bien de la sociedad y porque estamos haciendo que esa personilla que ahora está siendo un acosador pase a ser alguien de provecho, digo, ¿no? Sí, bueno, hay relatos de niños, de personas que han sido acosadas y ahora son personas o bien que han escrito un libro o que ayudan o que son personas, como hemos oído a veces en los medios de comunicación, conocidas o famosas, que ahora pues testimonian o dicen que han sido acosados y que algunos de ellos comentan que a veces han encontrado, o algunos de ellos han encontrado con su acosador de mayores y que algunos pues han llegado a pedir disculpas. Eso también nos da cuenta de que no todos los acosadores pues van a ser el día de mañana agresores, ni mucho menos, es verdad, pero algunos de ellos sí. Claro, lo que pasa es que en ese mismo momento en el que está ocurriendo puede que el acosado se vea entre la espada y la pared y ocurra lo más absurdo que puede ser quitarse la vida, ¿no? Hombre, sí, eso es lo dramático de todo esto, que es uno de los problemas que ahora mismo tenemos a nivel, yo diría, social y a nivel de entorno escolar más peligrosos. Empezamos a ver el bullying, pero también tenemos el acoso laboral, tenemos el acoso, vamos a decir... violencia de género.
el acoso de género, tenemos un montón de acosos que yo creo que vienen a partir de no hacer caso de una sociedad que se está haciendo cada vez menos empática. Sí, bueno, y más enfermiza en ese sentido en general, sí. Pues no sé, Lidia, ¿cómo vas tú con el acoso? ¿Qué te dicen? A mí, bueno, pues si tengo que dar mi opinión, que me gustaría decir unas cuantas cosas, que yo creo que no deberían de los colegios de mirar hacia otro lado. Yo no hace mucho que salí del instituto, tengo amigas que han ido a muchísimos institutos, conozco a mucha gente, y sí es verdad que muchas veces los colegios miran para otro lado por eso de que no quedar marcados, lo que decías tú antes. Muchos piensan que por tener un caso de acoso va a ser el peor colegio, instituto de Asturias, y no es así. En caso de que haya acoso y lo puedas solucionar, vas a quedar mucho mejor si ese es el problema, solucionándolo, que mirando hacia otro lado. Deberíamos ser entre todos observadores también los que se levanten y vayan a ayudar al acosado, ¿verdad? Sí, claro que sí. Sí, en ese momento ya empezará a cambiar algo, sí. Pues bueno, Isabel, yo te agradezco muchísimo que estés en el primer programa del Búnker, haciendo esta noche el bullying, algo que es tan oscuro y tan terrible como puede ser una sociedad cada vez menos empática con los demás. Esperemos que eso vaya cambiando. Muchas gracias por la invitación, a vosotros. Gracias a ti, que tú eres una de las razones por las que vas a poder ir cambiando a estas generaciones que vienen. Ojalá, entre todos lo podamos hacer. Pues nada, esta noche, compañeros, tuvimos la satisfacción de poder hacer frente al bullying y hacer que el bullying no tenga por dónde escapar. Aquí, en el Búnker, acompañado de Lidia y acompañado de Isabel. ¿Qué más quiero yo? Venga, nos vamos.